escuela, mis 6 años de escuela pública, en la escuela Juan 23, en San Antonio, los hice caminando, eran 2 kilómetros para arriba y 2 kilómetros para abajo. Llegó un momento en que yo no pude, yo no pude ir a estudiar, yo no pude ir al cole. Mis papás, Ok. cuando yo salgo de la escuela, mis papás me dicen: Warner, ¿usted qué quiere hacer? ¿Trabajar o estudiar? Ahí están, pero entonces esto me da la idea de empezar a leer, de poder leer para mí algo que me interesaba, que me gustara, y con los años igual empiezo a poder seguir leyendo cosas y haciendo cosas. Entonces siempre la lectura me encantó. Con esto fui logrando también ya ponerme metas de alta montaña. Ya pasé porque a mí Costa Rica son esto, o sea, y creo que es una mentalidad que a veces media rara, pero se me quedó pequeño. Y han puesto una sticker, una calcomanía en la puerta que decía 7 picos andinos, que quiere decir en español 7 picos andinos, que era un reto montaña que ellos estaban llevando a cabo y que básicamente era escalar la montaña más alta la montaña más alta de cada país por donde pasa la cordillera de los Andes. Y dije, esto lo voy a hacer. Pero bueno, justamente por estar con Canal 7, Ajá. anuncio, fue para el Everest, y me acuerdo, sí, Warner Ross va para el Everest, dicen en un sencillo, ¿cómo? No te ha contado. Y dice, no, cuando oiga Captelín, que dice, mamá, ¿cómo que vas para el Everest? Monté un plan, más que estar en eso, yo pensaba que tenía que montar un plan. Si yo quería subir estas montañas, no tenía plata. ¿Qué busco? Patrocinadores. Y buscar personas en Costa Rica de solo fútbol en ese momento. Y tenía un departamento, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Súper caras. En este momento una expedición al Everest, depende de donde vaya, pero lo más baratico que no pueden conseguir, hay que tener cuidado, pero andan consiguiendo por ahí de unos $40,000 para arriba, sin contar equipo, sin contar. Esa persona me dijo, mire, usted va a ir a esas montañas, ¿para qué a esas montañas? El único hielo que hay en este país está entre la refrigeradora de la casa, porque me dijo. Y tuve 2 opciones, vuelvo a decirlo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué haciendo esto? Tienes razón, ¿por qué me dedico a hacer otras cosas? Pues como un trabajo. Eso es parte de tener tropiezos, es parte de que no dejen de soñar, es realmente eso, que no dejen de soñar, y que tener que ese proceso de camino hay muchos peros, pero el primer pero soy yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Resilientes. Resilientes es un espacio donde hablamos de diferentes temáticas, temas laborales, temas de emprendedurismo, de empresa. Vamos a hablar en algún momento temas relacionados con la muerte, con la salud, pero también hay una de las actividades humanas que en mi criterio son las que demuestran también uno de los mayores grados de resiliencia a los que puede llegar una persona cuando en pos de un objetivo y de un sueño eh, puede poner muchas cosas en riesgo, incluso su propia vida. Hoy me acompaña muy felizmente una persona a quien admiro muchísimo y que sigo desde hace mucho tiempo, el señor Warner Rojas. Muchas gracias. Don Warner, pues obviamente muy reconocido en Costa Rica y más allá, uno de los pocos centroamericanos, ¿verdad, Warner? Que ha escalado la cima del Everest. Sí. Y que estás en un nicho de deporte un poco diferente a lo que estamos comúnmente acostumbrados. Entonces, Warner, bienvenido. No, muchísimas gracias, José, de verdad, por esa oportunidad, y para mí un honor poder compartir con vos y con toda la gente que esté pues aquí en el podcast. Realmente, gracias por esa oportunidad. Para mí siempre es lindo poder compartir experiencias de ese tipo, porque no solamente es montaña, sino va un poco más allá de ciertas cosas, y que podemos hacer muchas analogías con la vida y poder compartir micrófonos donde esté uno. Realmente yo lo agradezco montones y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Warner. Y bueno, remontémonos un poquito a los inicios, Warner, porque sos muy conocido por el tema de la escalada del Everest, por otros proyectos que has desarrollado, incluso por proyectos que estás ahorita pues eh, trabajando. Pero antes de entrar a esa parte de deporte y entrar incluso a tu negocio personal, donde también preparas gente y la entrenas para este mundo de aventura, eh, ¿cómo inició todo esto? ¿Quién fue Warner? ¿Dónde nació? ¿Y cómo inició este gusto por la montaña, Warner? Pues mira, soy un escazuceño, soy de San Antonio de Escazú, de una parte alta de Escazú, Ujú. básicamente, que es San Antonio, de un Escazú muy diferente el que estamos actualmente conocidos a ver, ¿verdad? Era un Escazú rural, de gente campesina, muy, muy diferente. Entonces,
literalmente no habían carros en el barrio, nada más habían dos carros, el de doña Juanita y el de los Calderón, que eran, uno era agricultor y la señora era hija de un ingeniero. Entonces, uno, por ejemplo, todo tenía que hacerlo caminando. O sea, yo fui a la escuela, mis 6 años de escuela pública, en la escuela Juan 23, en San Antonio, los hice caminando, eran 2 kilómetros para arriba y 2 kilómetros para abajo. O sea, Ujú. fuera invierno, fuera verano, pasaba. Entonces, crecí en este ambiente de gente que te enseñaba mucho, te valoraba, te enseñaba valores. Y a mí no me gustaba la montaña. O sea, mi papá era un albañil y carpintero que cuando llegaba a trabajar, llegaba y se iba a la montaña, como los perros, usted siempre tuvo perros. Entonces se iba a la montaña y él me decía, yo un carajillo siempre que estaba con el tata, entonces papi, papi, ¿puedo irme con usted? Sí, claro, vamos. Entonces yo me iba con él y a los 10 minutos de papá, ya nos vamos. Entonces me metí en maná, como cosa más necio, hace para la casa, entonces nunca me gustó. Hasta que una Semana Santa, en esos caminos que se hacían, como iba al pie de la Cruz de la Abuelita, Ok. por el lado de Escazú, en una Semana Santa me lleva mi mamá y mis hermanas que se juntan con unas vecinas a subir hacia la Cruz de la Abuelita. Yo nunca he ido. Me acuerdo que se perdieron por todo lado, entre las cosas que recuerdo, que se pierden por todo lado porque no conocían o habían ido muy niñas y eran adultas y íbamos un poco de carajillos y las mamás y las tías y esa carajada ni para ningún lado iba, entre porcheros y todo eso. Y el Ujú. tema fue que hay dos cosas que puedo recordar, que era, que digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine aquí? Bueno, como uno en la vida también se presenta esas situaciones, ¿verdad? Que hago muchas en la vida, muchas veces en la vida, ¿qué hago aquí? ¿Por dónde ando aquí? El tema es que pasaron, ¿qué hacía yo ahí? Poco a poco le fue agarrando el gusto a la subida, ya cuando encontramos el camino, y llegamos y nos paramos en la cumbre de la cruz, y qué impactado de estar viendo el Valle Central a un lado, ver en ese tiempo, bueno, el volcán Irazú, que ni siquiera en ese momento sabía que era el volcán Irazú, que es el volcán más alto de Costa Rica, y ver el Valle Central a mis pies. Esa vista me impacta. Pero lo que más me impacta en ese momento que estaba como hipnotizado, digámoslo así, es ver unas montañas que están detrás de la Cruz de la Abuelita. Ok. Viéndolas ahí, yo las miraba lejísimos. Y todo lo miraba enorme. Claro, para mí todo era nuevo. El día despejado, un sol a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y aquella vista espectacular. Y yo decía, algún día voy a llegar ahí. Algún día voy a ir a conocer ahí. ¿Dónde será eso? Entonces, siempre tuve la inquietud, y creo que eso fue parte de lo que me enseñó mi papá. A mi papá le encantaba salir de la casa. Siempre andaba viajando, haciendo cosas dentro de Costa Rica. O sea, dentro de sus posibilidades. Claro. Siempre salía, ¿verdad? Entonces, eso como lo transmitió. Entonces decía, algún día voy a llegar ahí, ¿cómo se llegar ahí? Y entonces me planteé, hay que enamorado de la montaña. Ya el resto del tiempo, pues fue cada vez que podía, me escapaba, yo vivo a 200 metros de la entrada, digamos, al río, que es donde empieza la montaña. Entonces, como buenos carajillos que éramos, nos escapábamos o terminados las clases o vacaciones o fines de semana, nos íbamos a las pozas de los ríos a Ujú. conocer. A veces me iba con los mismos vecinos que tenían vacas en las partes altas, a subir con ellos, a dejarlas al ganado, y con ellos, sin saberlo, se estaba gestando una escuela Ujú. de, yo catalogo la montaña en dos momentos, la parte de tecnología que la aprendo después y esa primera parte, siendo un niño y un adolescente, que me meten la parte más de intuición, a Ujú. sentir la montaña. Yo aprendí con ellos muchas cosas, cómo visualizaban las cosas, cómo las pensaban, qué había que hacer en caso de pasarse ciertas cosas. Entonces eso era como una esponjita, ¿verdad? Todo lo absorbía y fui, sin saberlo, me fui metiendo en ese proceso y empezó esa parte mía de ir a conocer más allá de lo que normalmente los señores decían. Me dicen, no, mira, es que ya asustan. Dije, me asustarán. Si es de carne y hueso, pues ahí correremos los juntos, ¿verdad? Entonces nos íbamos, nos metíamos a la montaña, esas aventuras con mis compañeros de escuela y de juventud, que nos íbamos a meter a un lugar que no conocíamos, teníamos herramientas básicas, o sea, porque uno en el campo aprendió a usar el cuchillo, el hacha, Ujú. eh, un mecate, tenía siempre el perro a la par. Siempre se ha dicho, uno en la montaña no va solo, más que se lleves el perro, y efectivamente, yo voy siempre con mis perros. Pero entonces teníamos esa parte, nos fuimos metiendo, y en ese proceso, pues también, como digo, fue un momento muy enriquecedor de mi vida. Llegó un momento en que yo no pude, yo no pude ir a estudiar, yo no pude ir al cole. Mis Ok. papás, cuando yo salgo de la escuela, mis papás me dicen, Warner, ¿usted qué quiere hacer? ¿Trabajar o estudiar? No tenemos cómo pagar su estudio, que sea escuela, colegio privado, el de Escazú.
Yo les dije, miren, hagamos una cosa, yo sé que no tienen, yo me dedico a trabajar. Entonces me dediqué a trabajar en construcción, creo que hacía mi papá. Primero traje un día en tiempo en agricultura, creo que había en el barrio, ¿no? Y antes de eso, en los tiempos de vacaciones, cuando podía, estando en la escuela, me iba a coger café. Entonces iba a coger café para poder pagar mis gastos o ayudar en los gastos de la casa. Y ya cuando salgo de ahí, entonces me dedico a trabajar en construcción a los 14 años o 13 años empiezo a trabajar en construcción. Y ahí pues aprendí el oficio de carpintería, albañilería. Yo que soy carpintero, bueno, carpintero San José, yo lo martillo, pero este es de madera. Yo trabajo la madera, no trabajo las nuevas tecnologías, pues, no las aprendí, no que sí con ellas. Ok. Pero bueno, entonces esa parte ¿qué me sirvió? Ciertamente perdí la parte académica, gané mi independencia económica. Entonces cada vez que podía, estando fuera de San José, trabajando en construcción, me escapaba a alguna montaña. Así es como logro conocer Chirripó. Salgo Ujú, estando en Pérez Celedón, con una construcción, unos días, fin de semana largo, que había, yo no sé qué había, antes había muchos feriados. Entonces, un fin de semana largo, dijimos, bueno, y voy a subirme, me fui para el Chirripó, estoy aquí, voy al Chirripó, entonces subí, lo conocí, quedé enamorado de esa montaña, y así se empieza a estar ese proceso de vida, ¿verdad? ujú. De ir en la montaña conozco personas que, de una u otra manera, yo siempre digo que uno en la vida se va a encontrar con gente que te va llevando, te hace pensar, te hace soñar, te hace crecer como profesional o como ser humano y te Ujú, va dando ideas de lo que puedes hacer en tu vida. Y ahí ujú. me encontré con gente que me hablaba de otros lugares. En ese tiempo, no hay internet, no hay nada de esas carambadas. Uno, acuérdese, los que tenemos ya peinamos bastantes años, uno se obstinaba todo cuando alguien llegaba al teléfono público con un puño de monedas. Y así, este maduro dura toda la vida. O sea, digamos, ya así. Entonces, porque se ha que hablar todo el tiempo. Bueno, pero hay un tema, lo hablábamos incluso previo a la entrevista y me pareció muy interesante. Desarrollaste un hábito muy, muy bonito por la lectura, ¿verdad? Tal vez no tuviste la oportunidad de entrar en la vida académica, qué sé yo, secundaria, universidad o este tipo de cosas, pero incluso Eh, te lo digo porque conversar con vos es muy interesante, te expresas muy bien, sabes de muchos temas, sos una persona muy culta y me imagino que con ese hábito de la lectura solventaste tal vez algo que tal vez no era para vos y te desarrollaste por otras áreas. Hubieron tres cosas que vino a decir que me desarrollaron mucho. Uno, vuelvo a decir, que a mi papá le gustara viajar. Entonces, de Ok. Carajillo estábamos conociendo Costa Rica. Ujú, Entonces, vos conocías que no es solamente una forma de ver las cosas, sino que muchas visiones de cómo ver las cosas, dependiendo del punto en que estés. ujú, Dos, la lectura. La lectura a mí, como me encantaba el tema de la exploración, de la aventura, no sé. Entonces, y no sé qué tendrás, pero con nosotros de la época de los ochentas, a inicios de los ujú. ochentas, había una revista, o varias revistas que se vendían, que eran de cómics, que eran Calimán, Memín, El Águila Solitaria, un montón de carajadas. Entonces yo iba con mi mamá al mercado central a comprar el diario, Ok. que era cada semana uno iba, no había o no había, no habían pulperías, pero eran supermercados grandes en los pueblos. Entonces lo que me quedaba más fácil era salir a San José, al mercado central y a un espero que más bodegón, no sé cómo se llamaba, que había cerca de la parada de la Coca-Cola, a comprar los víveres. Entonces era semanalmente, ese era el diario, del diario comer, del diario vivir. Ujú. Pero en ese camino yo iba con toda la ilusión del mundo, porque yo iba a comprarme una revista, Calimán se llamaba. Es más, todas las tengo todas ahí en algún lado. Las hubieran querido quemar, hubiera sido más, eso ha sido más complicado que sobre Everest, que no me las boten. Pero bueno, ahí están. Pero entonces esto me da la idea de empezar a leer, de poder leer para mí algo que me interesaba, que me gustara. Y con los años igual empiezo a poder seguir leyendo cosas y Ujú, haciendo cosas. Entonces siempre la lectura me encantó, porque me transporta a un mundo, me crea esa imagen que, que es mi historia, es mi aventura, es mi vida, no el teléfono que me lo da todo. Esa ujú, aventura, a veces uno se va en ese rollo, pero la lectura te hace ver, es tu visión, es tu cuento, es tu historia oral. Entonces, ujú. eso me ayudó mucho a desarrollarme y a poder ver que hay viajes, personas, lectura, te hace tener un enfoque de muchas cosas, ¿verdad? O me sigue encantando leer. Ya me di que estoy un poco viejito porque cuando uno empieza a ver ya solamente la parte de editorial de la Nación, dice la puta, eso, yo me acuerdo que eso lo hacía mi abuelo, una carajada así, o sea, ya soy de arriba. Pero entonces siempre para mí mantenerme informado es importante, pero Ok. y tener información de diferentes lados. Entonces justamente en ese proceso de aprender, cuando yo subía a montañas, cuando el tema de la montaña, no, yo para tener información hay dos formas. Una era leyéndola
y la otra que la gente te lo contara, alguien que Ujú, tenga experiencia te lo contara. Y en ese tiempo no había internet, entonces, ¿qué habíamos? Buscar una biblioteca. claro. No todos los pueblos tenían biblioteca, y no, y menos, si ahora conseguir un libro de montañas en Costa Rica, en ese tiempo era súper difícil. Entonces, ir a la biblioteca, yo me acuerdo que Escazú, algunas tuve biblioteca, y o era ahí o era la Biblioteca Nacional. Ujú, Ir a conseguir un libro de estudios sociales que me hablara de algunas montañas de geología, que ya ujú, todos me daban una idea de qué montañas, qué alturas. Entonces, por ahí era donde yo me metía, ¿verdad? A buscar ujú, información. Y como digo, personas que me ayudaron, ujú. ¿verdad? Que verdad es que siempre me conocí en Chirripó, conocí gente que me habló de otros lugares que nunca me imaginé. Por ejemplo, yo la primera vez que vi a la Concagua fue en una fábula que había de esos tiempos, de, no sé si blanco y negro, no me acuerdo, pero era una fábula del avioncito, era unos aviones carteros que se enfermaron, entonces al hijo le tocó ir a dejar la correspondencia de Chile a Argentina, Ok. y tenía que pasar por el terrible Aconcagua, pero qué cosa terrible, fue la primera vez que yo decía, Ujú, Aconcagua, esa montaña, entonces empecé a buscar información. En ujú. Chirripó, en unas veces que fui, conocí una persona que había estado en la Concagua. Bueno, fuiste, después de la primera vez, le agarraste la afición y ya seguiste yendo varias veces a Chirripó y ahí empezó un poco también todo el tema ya de no sé si decirlo profesional o ahí apenas estabas, te Ahí ni tirabas al siquiera, agua. ahí ni siquiera empezaba, ahí simplemente lo hacía como porque era lindo ir a la montaña, o sea, Ok. era ir a caminar a la montaña, como lo hacían los cerros de Escazú, de uno Sí, le sí, decían sí, sí, cerros de sí, Escazú, sí. porque ir a caminar, no se cansan, ¿para qué van a eso? No es muy aburrido, no sea vago, bueno, esa parte. Entonces, eso a mí sí me gustó, entonces iba, Ok. porque yo también, otras cosas que me ha encantado a mí es conocer personas. Entonces, porque siento que cada persona te agrega algo, te regala algo, te da algo. Entonces, ahí conocí a personas y muchas veces no eran de acá. Entonces me pone un reto. Uno, que no era más una montaña, sino era conocer personas nuevas y personas que no hablaban en mi mismo idioma. Entonces, ¿cómo hacíamos para comunicarnos? Entonces, todo ese mundo a mí me encantaba. Entonces, ahí conocí, una de las veces que fui, que en ese momento, como yo iba cada vez que podía, después volví como a los 17 años, 18 años. No conocí a otra persona que ha subido la Concagua. Entonces me Ujú, habló ya de alta montaña. Empecé a escuchar lo que es alta montaña. Entonces empecé a diferenciar. Y ahora, en un momento de que ya a raíz de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Se da una coincidencia también que en esa época conozco a tres personas que fueron mis maestros de Costa Rica. Yo creo que he conocido cuatro personas que han sido mis maestros en montaña, tres son de Costa Rica, Juan Carlos Crespo, Rigoberto Vanegas y Gilbert Dondi. Me enseñan técnicas de montaña. Pasé de tener un saco a una ujú, mochila que me regaló Juan Carlos Crespo. Yo no, ya no usaba la bota de hule, sino ya me unos zapatillos más bonitos, ¿va? Para andar en ujú, montaña. No, por suerte no dieron unos puntas de acero y casi me paso los pies. Dije, eso no funciona, no va para ningún lado. Pero entonces empiezo a cambiar un poco, a tecnificarme, digámoslo de esta manera. ujú, Paso una mochila, empiezo a leer un mapa. ujú, Ya sé lo que es leer un mapa, qué funciona la brújula, qué hacer con esto. Pero ya traía las bases de lo que me han enseñado los campesinos, la gente del pueblo, lo que ujú, significa estar en una montaña y sentirla. Es muy poco, pues, suena así como medio esotérico lo que sea, pero esa información de cómo uno vive una montaña, tiene un entorno y cómo logras estar en ella y sentirte como que es tuya. Eso es parte de y se hace volver muy natural. Y después me dan ujú, herramientas donde ya puedo hacer un montón de cosas más, de sí, está perfecto. Entonces se convierte en esa segunda etapa y conociendo a esas personas, ellos estaban y han participado ya en los 90 en actividades que eran, por ejemplo, el Rey Galois, que eran competencias de aventura, y estaba algo en ese momento muy de moda, que ya era el Eco Challenge, que eran competencias internacionales Ok. de aventura que tenían que recorrer de punto A a punto B haciendo diferentes disciplinas, bicicleta, kayak, carrera, caminata, escalada, lo que fuera. Ujú, Ellos van y para mí estaba Dios y a la par de ellos va. Era así, gente con un conocimiento grandísimo, pero ellos de una manera me ayudan mucho y se convierten en los padrinos, entonces me doy cuenta que es otro mundo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tener un montón de información. ¿Cómo ujú, la sintetizo? Como que, ¿a qué me voy a dedicar? Me di cuenta que no me gustaba competir contra otras personas. Esas son unas cosas que no me gustó. Por ejemplo, a mí siempre me gustó el deporte. Entonces, por ejemplo, en Escazú practiqué o entrené boxeo
tenía medalla asegurada, o era de oro o era bronce, es que habíamos dos nada más en la categoría nuestra, era de oro, era oro de plata, pero nada más, entonces me tocaba un chavalo grandísimo de Limón, dije, no hombre, yo este primer cañazo que me metía, dice, no, yo Un esto no lo mío, mamulón. el tipo era grandísimo, ya casi 2 metros, yo no, este mano, el primer manazo que me pega me da un plumero, aquella carambada, dije, no, esto no me voy a dedicar, pero me gustaba entrenar, Ok. eso sí me gustaba, el entreno. Tenías disciplina entonces. Sí, y creo que como bien lo decís, más allá de la disciplina, lo que tenían era un sueño de hacer algo. Ok. Entonces me voy a hacer esto. Y además, porque disciplina es decir, no cuando yo quiero, sino es cuando no me gusta. Bueno, pero entonces un tema, vos digamos por el ejemplo de tu papá y cuando ya tenías que, pues, generar un modo de subsistencia, trabajas en construcción, en otras actividades. Bueno, pero siempre en su cabeza había un algo más. Usted Sí, sabía que ese no era su destino final, era un momento exacto. para pasar una etapa, pero era solo un vehículo para llegar a algo más arriba. Exactamente. O sea, yo me di cuenta que trabajando en construcción, que es lo que hacía, que eso no me gustaba. Ya, no me nacía. ¿Y qué quiero hacer? Como digo, siempre me gusta conocer gente, conocer lugares. Entonces dije, voy a empezar a estudiar turismo. Y Ok. empecé a llevar cosas de turismo. Conocía muy bien la montaña, entonces yo quería que la gente viera lo que yo miraba, que conociera lo que yo conocía. Entonces empecé a trabajar en turismo, muy de como guía, muy básicamente. Ok. Empecé a estudiar en el INA, temas de turismo. Me ayudaron otros guías que eran mayores que yo. Y me monté una empresita que se dedica a hacer caminatas. Ujú. Que de hecho, la primera caminata que invito a hacer, para que vayan a hacer caminatas, llegaron 2 personas, nos llegaron 3 personas y eran primos, o sea, no les pude cobrar, ¿verdad? Llegamos jodidos en ese, el negocio no iba muy bueno, que digamos esta parte, entonces iba fatal, pero bueno, siempre quise seguir hacerlo, o sea, la ilusión mía no era ganar dinero, porque yo nunca he sabido cobrar, soy Ok. pésimo en eso, no vendo ni pesetas a 5, pero si algo me ilusiona, a mí me gusta que esta gente se lleve que sea algo bonito. Entonces yo Ujú. quería que la gente conociera, que viera que la montaña era linda, que tenía lugares espectaculares, que el mojarse, tener una vista, un montón de cosas, es un regalo para uno mismo, para el espíritu y poder avanzar en hacer otras cosas. Entonces monté esta empresa y me dediqué ya a las siguientes caminatas, fuimos y ya veo más gente y en una misma caminata, lo no de saber cobrar, una nación dice, pero estás cobrando muy barato. Yo, no, mira, vamos a cobrar tanto. Ya mismo empezó a cobrar y puso la tarifa cuánto iba a ser la caminata y las siguientes caminatas, para que te das una idea cómo era, ¿verdad? Y entonces empezó ese proceso de llevar gente a la montaña Ok. y empezar a cambiar. Ya estando en la montaña y de ser guía, llevo varios cursos de guía general y un montón de cosas más en el turismo. Dije, no, es que esto no es, yo soy guía general, no es lo mío, ni menos guía pajarero. O sea, me gusta y todo, pero mira, esto no es lo mío. Entonces Ujú. empecé a llevar gente ya a hacer pues caminatas recreativas en su momento. Ok. Un poco la idea de las caminatas recreativas era que cada uno se enfrentara a sus condiciones. O sea, si me va a costar, ¿cómo voy a lograr salir adelante? ¿Cómo logro vencerme a mí mismo para llegar a alcanzar una meta? Entonces, un Ujú. poco por ahí va el tema de llevar a la gente a la montaña, ¿verdad? Bueno, con el tema de los idiomas, porque ahora también decías que empezaste a conocer gente de otros países, otras culturas y todo este mundo, empezaste ahí a masticar y fuiste aprendiendo. Fue un tema de hay que prepararse, Ok. ¿verdad? Entonces llevaba inglés. Yo empecé a estudiar inglés. Ahora siempre he dicho, uno para comunicarse no ocupas de idioma, ocupas Ujú. otras habilidades, que son otras que muchas veces dentro del mundo en que está tan esquematizado y todo, Ajá. se nos va olvidando. El tema, creo que vos lo sabes muy bien, el tema de la intuición. O Ujú. sea, vos sos un profesional en esto, pero cuando llega un momento Ujú. uno no solamente lo ve porque tenga esto, sino que va más allá, más una intuición, un instinto de es un buen negocio, es un mal negocio. Ujú. Tengo un amigo que es banquero y él me dice, "Mae, yo siempre fui banquero y fui muy exitoso, pues era gracias no a que fuera lo que él aprendió solamente, sino a ese instinto. Yo soy banquero, yo vuelo las cosas. Ese es, digamos, de esa manera. Entonces la montaña fue para mí parecido. Entonces el idioma, lo aprendí, iba aprendiendo. O sea, no es que he aprendido bien. Nada más me calo cada tontera. Me divierto. A mí es que cada vez que me pasa algo que no sea bueno y que meto la pata, no es un inconveniente. Me parece que es una oportunidad de reírme y de Sí, hacer algo sí. divertido. Entonces cometí un montón de errores, fui aprendiendo el idioma y fuimos creciendo. O sea, perdón, esa persona que está ahí también está tratando de aprender mi idioma. Ujú. Tenemos condiciones iguales. Entonces, Ok. ¿cómo logramos que los dos funcionemos, digamos, bien? Y así lo fui haciendo. Pero me dediqué también, me di cuenta que pues, venía mucho turismo extranjero y el nacional. ¿Nosotros qué? No tenemos las mismas de, opciones que los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces me dediqué, me enfoqué mucho al turismo nacional.
me contrataban para turismo extranjero, especialmente alemanes Ok. que hablaban inglés o a veces no hablaban. Entonces me trabajé mucho con ellos, me encantó siempre esa parte, lo divertíamos montones y fuimos creciendo en todo esto. Entonces, y junto con esto, fui logrando también ya ponerme metas de alta montaña. Ya pasé porque a mí Costa Rica es honesto, o sea, y creo que es una mentalidad que a veces me da rara, pero se me quedó pequeño. O sea, digo, ya hice esto, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi siguiente paso? Tuve la oportunidad de conocer a la cuarta persona se ha convertido en mi maestro en alta montaña, que fue Jaime Viñals. Jaime Viñals fue el primer centroamericano en subir el Everest, es un guatemalteco Ok. y fue en el 2001. Yo lo conocí en el 2000, ese mismo año, estuve en abril, en mayo, yo lo conocí en junio en Costa Rica a una charla que estaban dando doctores en el Hotel Irazú, donde él vino a dar esta charla, que por suerte yo no era doctor, pero cuando miren, ¿usted qué es? Colega. La gente que está en recepción se me quedó muy raro. Pues usted doctor, no, pero soy colega del submontaña, así que muchas gracias y me fui y me metí. Si no lo conocía. Pero ahí lo conocí y esa persona se fue como mi padrino en ya la alta montaña. Mm, Entonces empecé a decir, ok, lo que es las caminatas, gente que quiere hacer cosas y que conocía de la forma no deportiva, sino recreativa. Y ok, yo voy con mis retos de alta montaña. Entonces ahí nació este inicio ya lo que es fuera de Costa Rica para hacer que el mundo se abrió, ujú. creció. Es interesante vos que sos amante de la lectura. También en la antigua Roma, Séneca decía que la suerte es la suma entre la oportunidad y la preparación, ¿verdad? Y qué interesante lo que decís porque, o sea, vos empezaste a buscar información, empezaste a prepararte. Ve qué interesante. No sé si desde un primer momento en tu cabeza estaba escalar el Everest, Nunca. pero inconscientemente fuiste quemando etapas, quemando etapas, quemando etapas. Y bueno, llegas a esta conferencia y te metes, empezás, me imagino, un diálogo con esta persona, único en Centroamérica que había escalado el Everest. Y cómo empieza entonces después es lo que tal vez en ese momento era una locura para alguien de Costa Rica. Warner, ¿cómo se te ocurre el tema del Everest? Eso fue un proceso que justamente, como bien lo decís, fue quemando etapas. O sea, yo soy del criterio que nadie corre si han aprendido a gatear. Y eso es fundamental entenderlo. Ujú, Entonces, yo tenía claro que primero, bueno, logré estas montañas en Costa Rica, la gran mayoría en ese momento que eran permitidas, y que, bueno, estamos en un contexto de país donde uno puede subir cualquier montaña, no hay ningún problema, y ahora ujú, pues hay toda una regulación que se cumple, me parece muy bien, pero entonces paso a esto y me dice, bueno, vamos a México. Ok, ¿por qué vamos a México? O sea, ¿por qué ocupabas saber cómo? Primero vamos a Guatemala, ¿cómo te sentís en cierta altura? ok. Entonces vamos de menos a más. Digamos, él me estaba probando. Vamos de menos a más, ver cómo te irá aquí, cómo te irá allá. Entonces, justamente, para mí siempre ha sido importante que empeces conociéndote. Digo, hay Mm, gente que dice, voy a subir el Everest y voy a subir la montaña. Digo, "Ma, ¿por qué vas a subir el Everest? ¿Es por tu ego? ¿Es por tu reto deportivo? ¿Por qué? Si es un reto deportivo, aprende a ver si te gusta. Porque ujú. obviamente me dice, ¿qué mi sueño es subir el Everest? Mi sueño nunca fue subir el Everest. Mi sueño fue subir montañas, que es muy diferente. Eso es como ser un mejenguero y decir que mi sueño es jugar la final del mundial. O sea, primero tenés que, Ver si jugás que fútbol, ir por las etapas, ¿verdad? si sos bueno para jugar, si sos para patear, o sos defensa, sos delantero, sos mediocampista, o sos portero, o Exacto. aguatero, ya cuando mínimo, ¿verdad? Pero entonces, justamente, sin saberlo, me fui dando esa etapa. Y entonces me voy a Guatemala, me va muy bien. Mi amigo Jaime me dice, Warner, ¿por qué no vamos a...? Él me invita, que vamos a Guatemala después de que hicimos amistad. Ujú, Voy allá, me dice, Warner, ¿por qué no vamos? Te fue muy bien, estuve muy bien. Me dice, ¿por qué no vamos a México? Me fui para México, a él le fueron fatal con los zapatos. Por lo tanto, si yo me subí en México, me fue muy bien. ok. Y termino ahí y él me dice, Warner, ¿por qué no vas a Concagua? ¿Qué escalaste en México? El Disculpa. Pico de Orizaba. El Ok. Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, de 5.630 metros. 5600. Es el punto más alto de México. Y un volcán es precioso. Y estamos hablando hace 20 y cacho de años. O sea, Ujú, ahí todo se juntó porque había gente que me ayudó. Plata no tenía. Nunca he tenido. Entonces era plata para qué. Entonces me logré pagar el pasaje trabajando. Y allá me tengo un amigo que el hermano, que dice, bueno, yo voy con vos y vámonos. Entonces el hermano vive en México, nos hizo el transporte y en bus y en todo lado.
y como siempre he comido en cualquier lugar, nunca tengo problema de comer en ningún lado. Ya por la altura, obviamente Guatemala creo que hay un volcán que está como 4.000, en 4.500, ¿verdad? 4.500. 4.221. Es Ahí el, todavía no se ocupa equipo tan especial, pero no, ya en bueno, México ya, hay que ya, usar ya había equipo hielo y nieve, técnico, ¿verdad? hay que usar equipo técnico, grampones, traje plumas, y de eso no hay nada en Costa Rica. Ok. Por suerte conozco un español que llegó a trabajar a una asociación ambientalista en que yo era colaborador, y Ujú, él llega ahí y resulta de que él había subido el Mont Blanc, una montaña icónica entre el mundo del montañismo. claro. Entonces yo dije, "Ay, sí, vuelvo a decir, Dios aquí la pared, ¿verdad? O sea, es bastante, wow. Entonces me dice, el equipo, le digo, "Mae, préstemelo". Ujú. Así como no llegó un mes y éramos con pinches, présteme eso, jugué para allá, me lo prestó. Mi esposa es holandesa, bueno, Ah, Países ok. Bajos. Entonces recuerdo con esos viajes que logramos hacer, logré comprar mis primeras botas de alta montaña. Ujú, Porque unas botas viejas que están viejísimas, que estaban vendiendo en la tienda, que me dicen me quedan las babas por todo lado, todo el equipo que había. Y ujú. compré esas botas que eran de viejísimas, primero que costaron 30 euros, eran viejas que ya ni ya les quería. Y me quedaron perfectas, 3 números menos. Todavía no entiendo cómo logré ponerme esas botas. Pero me las puse, la necesidad tiene cara de perro, decía mi abuelo. Sí, Entonces me claro. puse eso. Y con esas botas subí en el DF, en el Orizaba, me prestaron Ok. unos grampones, unos picos, ropa para un pantalón que no me quedaba, es más, se rompió, tuve que pagárselo como nuevo, pero logré subir esa montaña y me gustó y me sentí muy bien. Ujú, Entonces mi amigo dice, ¿por qué no vas a Aconcagua? Me fui para Aconcagua, la montaña más alta de América, igual toda una logística para llegar allá. Yo en ese tiempo no es como ahora que uno contrata una compañía de turismo o que te da todo y te lo lleva, sino que ese tiempo para llegar yo a Aconcagua, por ejemplo, lo que hice fue que le enviaba cartas a las federaciones de montañismo del país. ok. Entonces, mire, quiero subir, soy de Costa Rica, y un correo, llegan correos, pero a veces están a Bolivia, tengo que enviar una carta, porque no hay Ujú, correo. Entonces, ¿qué me ayuda? Entonces ellos me remitían con alguien mismo. Nosotros vamos, somos de tal club de montaña, vamos para Concagua en febrero, si quieres te unes a nosotros, yo perfecto. Me unía, entonces aprendí también un montañismo que no fue el montañismo turismo, sino fue un montañismo en que yo soy parte de la expedición, donde tengo que jalar todo, llevar todo, montar todo, y no que me hagan todo el trabajo. Entonces de ahí empezó a tener una diferencia grande. ¿Le Entonces me fui con, llamarías una escalada deportiva o cómo le llamarías? yo creo que es más deportiva. Ok, O sea, y después explicaremos lo que es deportivo y turístico, ok, ¿verdad? Son dos cosas ok. diferentes. Entonces era muy diferente. Yo veo fotos desde Aconcagua, estoy con, o sea, llevo las botellas arriba, o sea, era peso, 25, 30 kilos de peso, jalando mis cosas para los siguientes campamentos. Ujú, Equipo con común, porque no solamente el mío, sino el de los compañeros. Entonces ahí fui, me fue súper bien, también en altura, me ok. fue súper bien. Hicimos una travesía muy bonita. De hecho, yo me acuerdo que como todo era nuevo para mí, este amigo de los tres que íbamos, uno se enfermó, le dio mal de altura Ok, y yo seguí con él y con el otro. Salimos desde muy abajo, entonces hicimos un recorrido larguísimo, pero llegamos y recuerdo que un momento vengo acostumbrado de la selva, donde uno se traza un camino y no ves porque hay árboles, un montón de obstáculos, digamos así, visuales. Entonces, como trae en construcción también, tengo una visión de los planos, de los mapas. ok. Entonces siempre eso como para mí, cuando doy el primer turno, digo, mira, eso es lo que yo pienso, lo que yo veo cuando estoy viendo hacia abajo un terreno, porque eso me lo imaginaba desde arriba. Entonces, Ujú, cuando estoy en una montaña aquí en Costa Rica, tengo la idea del relieve, como es. Entonces, sé pronto mar qué me va a llevar, difícilmente me voy a desorientar por el tipo de lo que me está diciendo el relieve. Entonces, cuando estoy yendo con ese amigo en la Concagua, me dice, bueno, se me perdió el camino. Él iba adelante, estaba oscuro, una nevada cabrona, y me dice, se me perdió el camino. Yo vuelvo a un lado y le digo, "Mae, pues ahí va. ¿Cómo? Deme campo". Me fui. Me dice, "¿Pero usted nunca ha estado en eso?". Aquí le digo, sí, pero no, ¿qué camino te de aquí? O sea, vengo de la selva, donde no veo nada, aquí tengo todo para ver. Está marcadísimo, papillo. Bueno, el tema fue que logramos cumbre, bajé de ahí, y cuando bajo de la Concagua, en el hotel donde nos quedábamos, donde habíamos dejado el carro, había un rótulo que han puesto unos brasileños, justamente ellos iban para arriba, yo venía bajando, nada más me los topé, nunca supe quiénes eran, pero eran brasileños, ujú, los escuché hablando, y han puesto una sticker, una calcomanía en la puerta que decía Sete Picos Andinos, que quiere decir en español Siete Picos Andinos, que era un reto montaña que ellos estaban llevando a cabo y que ujú. básicamente era escalar la montaña más alta la montaña más alta de cada país por donde pasa la cordillera de los Andes. Y dije, esto lo voy a hacer.
te invito a visitar mi página web protegehoycr.com, donde vas a encontrar información y donde podrás agendar una cita conmigo personalmente. Será un gusto poder asesorarte, poder hablarte de qué herramientas de protección te pueden ayudar para asegurar lo más valioso que existe, que es tu vida, y sobre todo si sos la persona encargada de generar la mayor cantidad de ingresos en tu casa, es decir, que tienes familiares que son dependientes. Visita protegehoycr.com y encuentra también la información en la caja de los comentarios del podcast. 7.200 kilómetros de punta a pa. Entonces empecé con eso y ahí me fueron muchos años llevándome y conociendo, y ahí sí ya hice un cambio. Empecé de estar metido, monté un plan, más que estar en eso, yo empecé a ver que tenía que montar un plan. Si yo quería subir estas montañas no tenía plata. ¿Qué busco? Patrocinadores. Y buscar patrocinadores en Costa Rica de solo fútbol en ese momento. Y tenía un departamento, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo, lo más fácil que hacer en ese momento va a ser darme a conocer. Nadie te compra un tomate si no saben si es un tomate. Entonces, como empezaban los correos electrónicos, yo agarraba de mi casa, me iba a Raxa, que era el único café internet que había. No había otros cafés internet, nunca había un café, pero ahí habían computadoras. Ahí creaba un correo con autocorrección, porque soy terrible escribiendo, soy disléxico. Entonces empezaba a escribir y y agarraba, tenía una lista de todos los correos de los periodistas de deporte que había en los periódicos y los escribía ping y se enviaban. Ya me hice la base esta y cada vez que iba a un lugar, cada vez cuando estaba en la montaña, a punto de salir, les enviaba un mensaje, les mandaba fotos y seguro se los harté, pues ya empezaron a sacar fotos mías de Warner Rossi y tal cosa. La primera persona que hizo una entrevista en mi vida fue Randall Vargas, que ahora está en un canal de Costa Rica. Fue la primera persona. Y estaba súper joven, bueno, los dos estamos súper jóvenes. Pero entonces me monté en un plan estratégico de decir, si nadie me conoce, no voy a poder vender un producto. Entonces ocupo que la gente sepa quién soy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y dar resultados. Bueno, pero usted tuvo una visión de marketing, o sea, para mí era un proceso lógico. Doctorado en marketing. Para mí era un proceso intuición, te lo vuelvo a decir. O sea, yo no sé, a mí me da risa cuando a mí me dicen gente que está en el INCAE y me dice, profe, pero eso abuela, güey, yo salgo 3 veces a la universidad, 2 perdidas y una dando una charla, that's it, eso es todo, nada más, y es porque doy charlas en el INCAE, trabajo en el INCAE. Ok. Me da risa con eso, pero justamente creo que es eso, o sea, ¿a dónde quieres llegar? Exacto. Todo te enseña, todo te deja un aprendizaje. Y todo fluye y todo viene cuando tenés una visión muy clara hacia dónde vas. Exactamente, y dar un paso a la vez y vaya trabajando. Entonces me empecé a meter por ahí, empecé a ver información. Incluso en las caminatas, una vez en un periódico había una parte que uno podía mandar para hacer actividades, lo mandé y ese día me tuve que sentar simplemente en la cama, ya tenía teléfono de mi tía, entonces me pude sentar donde mi tía, ni siquiera en mi casa, teléfono de esos de hablar y de marcar y escuche y hacer reservas, porque la primera fecha se me llenaron 80 personas, la tercera tal, o sea, y conocí un periodista de ese país que es bastante reconocido, y lo conocí, llegó a la caminata, y así empezó. Pero ¿de qué me sirvió esto? Cuando yo ocupaba, ya después de que me di a conocer, hice un proyecto. Este proyecto de los 7 picos andinos fueron 6, 7 años terminarlo. Y recuerdo que en octubre del 2011 terminé el proyecto. El 30 de octubre terminé el proyecto 7 picos andinos con la montaña más complicada que era el Huascarán en Perú, que después de toda la experiencia que ha tenido no fue tan difícil técnicamente. Por eso iba de menos a más. O sea, era un montón de combinaciones que iba viendo. Entonces me di a conocer. Conocí un montón de gente y siempre he tenido la oportunidad de ayudar. Entonces me gustaba lo que soy. O sea, buenachón, hablar con la gente, colaborar con la gente, apoyarla. Tuve la ventaja que físicamente era fuerte. Entonces he tenido esa ventaja de poder apoyar. Si un momento la gente no podía, yo le llevo esto. Entonces eso le hacía mucho valor a la gente, mucho clic. Vengo a la parte campesina, entonces tengo la oportunidad de estar con el campesino. Mire,
subiendo en Ecuador, me gané el hospedaje en un lugar que no tenía plata haciendo trenzas de cebolla, que lo he aprendido en Escazú, haciendo trenzas de cebolla, y por eso pude pagarme 2 noches. Porque le Ok. gustó tanto, al dueño del hotel me dice, pero ¿cómo es posible que aquí no hacen eso? Ah, no, vea qué fácil. Tudum, las agarró guindó ahí en el restaurante, no se quieren tocar, pero me valió 2 noches de hospedaje. Algo te sirve todo lo que Valió la aprendes de la pena vida, totalmente. totalmente esa parte. Y así muchas cosas han pasado, pero bueno, hago esto y termino ese proyecto en octubre y el 11 de noviembre de ese año, 2011, digo, anuncio públicamente, voy para el Everest. Es más, ni siquiera en mi familia, no sé cómo decírselo a mi esposa y a mi mamá, Mm. ¿verdad? Y me acuerdo que salieron las noticias. Juaner, ¿y ya lo venías pensando o fue justo cuando terminaste el proyecto de los 7 picos andinos? Yo era un proceso natural. Yo recuerdo que cuando termino Aconcagua, un amigo muy cercano me dice, y mae, son 6.000, casi 7.000 metros. Faltan 1.500 para llegar al Everest. Le digo, no, yo hasta que no termine esto y no me sienta físicamente bien, no digo si voy a ir o no. Lo pensé porque es como el proceso natural de pasar de una situación a otra. O sea, yo venía recorriendo todo esto. Yo, como te decía, para mí es fundamental prepararse y formarse. Entonces venía preparándome y quería ver cómo me iba a sentir en retos cada vez un poco más exigentes física y mentalmente para llegar a unos Himalayas, llámese en este caso que son hasta Everest, a ver si lo podía lograr. Ok. Entonces lo pensé, pero nunca lo anuncié, digamos de esta manera. Se fue creciendo en el proceso Ujú. y conocí gente que era everista, que estaban en el Everest, gente de mucho peso en Sudamérica y con ellos nunca dije nada. Simplemente era gente que yo sé que me un contacto, que me puede ayudar Ujú. para hacer esto. Entonces empecé a verlo, pero nunca decía nada. Quiero prepararme, quiero formarme, quiero llegar al Everest bien, física y técnicamente bien preparado. Ir a los Himalayas es un reto nuevo. Qué bueno eso que decís, Warner, porque a veces uno, yo no sé si por ímpetu, por emoción, no sé, a veces tal vez uno no tiene el cuidado de reservarse un poquitito, ¿verdad? Ciertos proyectos y Sí, a veces hay que ser cauteloso y dar a conocer ya cuando es el momento. Antes no, hasta que uno mismo no esté completamente preparado, ¿verdad? Y lo digo para proyectos de empresa y todo lo que te exactamente. puedas imaginar, ¿verdad? Creo que es un aprendizaje de vida. Uno tiene que aprender para mí, uno tiene que Ujú, aprender a prepararse adecuadamente. Y esa ujú, preparación no solamente la académica, sino más también la parte humana, esos ujú, trabajos blandos que hay, y eso es fundamental. Entonces, para mí, la montaña me enseñó esa parte, o sea, sea más tranquilo, sea más pausado y piense siempre adelante, eso sí, ujú, pero piense y ver cómo va a lograr ejecutar tal cosa, por dónde se va a ir. ujú. Bueno, y Entonces, entonces mira, salen las noticias y tu señora y tu mamá se dan cuenta por las noticias. justamente estando en noticias, ya les envío, como ya la prensa me conoce, el camino cuando dijo voy a la Everest fue Ok. mucho más fácil. Ya un momento dije, ok, eso es lo que buscaba, y eso es lo que ocupo, estar ahí, Ujú, porque sabía que entonces eso me va a presentar oportunidades. El primero que me llama es Cristian Mora de Colombia, me dice, Warner, ok, ocupo que usted venga, ocupo hablar con vos, te doy esta oportunidad en Colombia, pum, pum, pum. Yo, muchas gracias. Ignacio Santos, yo fui a la Everest porque Ignacio Santos estuvo ahí. ok, Él se fue a pedir plata conmigo al personal principal en ese momento. ok. Fue a pedir plata. Así, él fue conmigo y ahí aprendí el chaval de marketing. Buenos para cobrar estos más, qué buenos. Pero no fue, o sea, yo sigo siendo, iba aprendiendo. Pero bueno, justamente por estar con Canal 7, Ajá. anuncio, voy para el Everest y me acuerdo, sí, Warner Ross va para el Everest, dicen en un cintillo, ¿cómo? No te ha contado. Y dice, no, cuando oiga Captelín, que dice, mamá, ¿cómo que vas para Everest? Lo acabo de escuchar. Ah, tampoco le ha contado. ¿Usted sabe qué le va a pasar? Y yo, no, no, mamá, tranquila. ¿Por qué me has dicho? Yo es que no sé cómo decírtelo, pues ya lo sabes, ¿por qué te preocupas? Y yo, ya vamos para allá. Entonces fue muy divertido. Tenía 2 hijos. O sea, tenía un hijo de 2 años y otro de 10 meses, cuando yo fui al Everest. Chiquititos, Entonces era chiquititos. mucho esa preocupación, o sea, Claro. todo lo que se dice en el Everest es que te morís, o sea, la parte sensacionalista de lo que presenta la montaña, que es cierto, uno se puede morir, Ujú. pero entonces, después cuando fuimos al Everest, digo, ¿por qué? Pero justamente nos llegamos ahí, se dieron cuenta, pero ya tenía yo el enganche, yo que aquí estoy, ya sé que aquí, ya esto se va a transmitir, eso va a pasar, esto va a ser una forma de que se va a tener que promocionar esa expedición al Everest, ya Ok. tenía esa parte. Y ahí lograste atraer entonces patrocinadores y apoyo porque tengo entendido,
Mi esposa y yo somos súper aficionados de ver esas películas de gente que va al Everest y ahí mismo en la película se ve que son expediciones carísimas. No, son súper caras. En este momento una expedición al Everest, depende de donde vaya, pero lo más baratico que no pueden conseguir, y hay que tener cuidado, pero andan consiguiendo por ahí de unos $40,000 para arriba, sin contar equipo, sin contar Sin vuelos. contar equipo. Exactamente. El traje del Everest vale $1,000, $1,200. Las Ujú, botas valen otros 1,000. Los guantes valen 300, $400. Y empieza a sumar, o sea, ando como $5,000 solo en equipo. Que ujú, si no se usa, te morís. Así claro. de fácil. O O no puedes subir la sea, montaña. o lo llevas, punto. Exactamente. Entonces, sí o sí hay que llevarlo, hacerlo. Entonces, todo ese equipo tiene un costo muy alto. Y viajes, seguros, todo esa Claro, parte, porque no te admiten sino ya es un seguro. claro. Entonces, igual las montañas. Y bueno, yo lo logré, o sea, tenía esta plata, como te digo, Ignacio fue conmigo a pedir plata. Una de las mejores anécdotas que has tenido. Me dice, "Algún día me tienes que pagarlo, ma, cuando usted quiera, pero tranquilo, o sea, vamos a esa parte." Y recuerdo que fue un día antes, la gente me decía, pero vas para el Everest, sí, pero la plata, pero todavía no está, yo voy a ir al Everest, pero ¿cómo? Incluso un amigo que trabajaba en la empresa en ese momento, que era una empresa familiar, me dijo, bueno, yo te doy el tiquete aéreo. ¿Cuánto es? Yo, tanto. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, en tal lugar, estaba buscando una bicicleta para entrenar, que me la estaban Mm, prestando para entrenar. Entonces me dice, espérese ahí un rato, ahorita llega un chaval de la empresa. Cuando a los 25 o 30 minutos llegó alguien de la empresa, bueno, soy tal persona, así, ok, estoy afuera. Aquí le mandaron y un sobre con toda la plata del boleto aéreo. Y llamo al Mario Mayor, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo se la pago? Se va a hacer la montaña, después hablamos. Entonces, ahí esos apoyos fueron fundamentales. Toda la gente, porque mentira que uno hace estas cosas solo. Desde mi familia, que después de que se enteraron, apoyaron totalmente. claro. A amigos que se unieron a buscar los fondos, contactos para que hagan recaudaciones hormiga, digámoslo así, de $1,000, $500. Y así lo fuimos. Nos reunimos no sé con cuántas empresas para que nos brindarles un plan de negocio, y otras de nos cerraron las puertas. Digo, 100 se cierran, algunas se abrirán. Así Mm, que vamos, y se logró. Y ya faltando un día antes para salir al Everest, me llegó, ya se depositó la plata, ya tenía el cheque, digámoslo así. Y esa noche con la gente del canal, ellos fueron mis taxistas porque pasamos por todo San José para ver cómo le enviaba la plata de un banco al otro y que se fuera para Nepal. Así mm. de simple. Yo, mientras que iba a Nepal en el avión al día siguiente, la plata también iba para Nepal en puras transferencias bancarias, ahí, a esa parte. Entonces fue estresante, pero tenía claro que yo iba para ahí, esa Ok. parte. Entonces fue un proceso de estresante. Que a mí la gente me dice, ¿para vos qué fue lo más difícil de subir el Everest? Conseguir la plata. Conseguir que la gente creyera en un proyecto. Mm, Como dijo un amigo, en ese momento, cuando yo iba a decir, yo una vez, y como historia yo lo cuento, en las charlas, yo fui a pedir patrocinio a una empresa. Le presenté un plan de negocios, un folder pequeño, unas hojitas, tome, pum, pum. Le conté la historia, que iba a subir, que ocupaba. Cuando terminé de escribir, de enseñar el papel, él cerró, cuando le conté la historia, él cerró el papel, el folder que le di, miró el reloj, me dijo, o sea que muchacho, usted es un trabajito, usted nunca llegará ahí. Ese ya tuve la actitud de la cruz de la abuelita. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Qué cansado, qué aburrido que. Eso los psicólogos lo llaman el síndrome del impostor. Y le pasa a un profesional y puedes ver a veces una persona, la más pintada profesionalmente, que le toca dar una charla frente a un auditorio y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé nada, ¿por qué me metí en esto? Mejor me hubiera quedado en una casa tranquilo. Yo le llamo esa, y Y creo que, es ahí, ¿verdad? Esa mente a... y para mí es ese diablillo, el bueno y el malo. O sea, este es Ajá, el mal, el diablillo está aquí mal. Dice, "Ma, usted va a hacer esa vara, usted se lo ocurre esas babosadas, no sea bruto." Esa persona me dijo, mire, usted va a ir a esas montañas, ¿para qué ir a esas montañas? El único hielo que hay en este país está entre la refrigeradora de la casa, por lo que me dijo. Y tuve dos opciones, vuelvo a decirlo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué haciendo esto? Tiene razón, ¿por qué me dedico a hacer otras cosas? Pues como un trabajo. Me empecé a justificar. El ser humano no le gusta ni sentir dolor ni rechazo. exacto. Y yo sentía los dos. Pero por otro lado estaba y decía, pero usted no dijeron que estaba, nadie le dijo que hacer fácil. O le pone ahora más que nunca y dele para arriba. Entonces me di cuenta que no solamente tenía que subir montañas físicas, sino montañas de cambiar actitudes, cambiar mentalidades, ver oportunidades y hacer que la gente tuviera creencia en las cosas. Entonces para mí la parte más difícil del Everest fue hacer que la Muchas gente. veces, y lo dijiste ahora hace un ratito, tal vez esa fue la montaña más difícil, ni siquiera la montaña física a la hora de enfrentarte al reto, ¿verdad? Exactamente. Eso fue mucho antes de llegar al Everest y por suerte me pasó antes. Que me destrozaran como todos los sentimientos me lo mandaran allá. Digo, no tengo dos opciones.
pero tengo que empezar a construir esto. Ujú, Y ahí fue donde me construí parte de ese plan. Te dije, me tengo que dar a conocer. ujú, Nadie me va a dar a conocer. Si va a decirle, madre, sube el Everest, dice su abuela, que Dios me lo acompañe, ¿verdad? ujú, Entonces ahí fue donde planteé esas ideas. Entonces ya me fui para el Everest, gracias a todo esto, a un trabajo que me sentía físicamente, yo al director de ese momento de la empresa principal que me apoyaba, ujú, le dije, mire, yo tengo claro una cosa, tengo un 70% oportunidad de subir porque me conozco, sé lo que soy como montañista como soy, me faltan muchas cosas, pero sé que puedo hacerlo ujú. porque física y mentalmente estoy preparado, me he ubicado, me he visualizado ahí cientos de veces. El otro 30% no lo puedo manejar porque se llama clima y eso no lo maneja nadie. Ujú, Entonces, yo haré todo, excepto la vida, para llegar, subir y bajar de esa montaña. ujú. Y me fui, o sea, ya logré el patrocinio y me fui y fue muy enriquecedor. Fueron 2 meses y medio ya metido en una montaña como el Everest, que en ese momento el Everest se subía, en ese tiempo se duraba más. Ahora, vuelvo a decirlo, yo una expedición semi deportiva, teníamos cosas allá, pero teníamos la oportunidad de trabajar por nosotros mismos. O sea, nosotros conocíamos, lo poníamos en práctica y entonces yo me podía mover mucho tiempo solo a la montaña haciendo mis cosas y a otros con mis compañeros, pero podíamos movernos de esa manera. Entonces fue muy, muy enriquecedor esa parte de estar ahí. He escuchado, Warner, que hasta cierto punto se ha comercializado mucho, ¿verdad? Y que incluso gente no profesional del grado que usted se preparó durante muchos años se atreve a hacer la expedición y de hecho, pues mucha gente lamentablemente ha fallecido en los últimos años, muy reciente, en los años más recientes. Sí, más bien muy, muy poca gente para la cantidad de gente que va allá. Pero te voy a decir, para mí el 97, 98% de personas que están yendo al Everest no es montañista, es Ok, turista de montaña. Si algo le pasa al Sherpa, no saben qué hacer. No saben qué hacer gravísimo. y le echan la culpa al Sherpa, a donde no. Ujú, O sea, si usted va ahí, usted tiene que saber qué pasa, cómo asisto, qué pasa si el Sherpa no está, qué tengo que hacer con mis conocimientos técnicos, dónde voy, en qué momento retirarme, avanzar, seguir. En fin, hay un montón de factores más y lamentablemente ahora el Everest es eso. ujú, Es un muy buen negocio para las empresas de Nepal. claro, Son millones lo que le deja incluso al gobierno de Nepal, claro. al ver el turismo y a las empresas, pero el 99% o 98% no son montañistas, ¿Qué lamentablemente. fecha hiciste cumbre, Warner? Yo estuve en la parada en la cumbre del Everest el 25 de mayo del 2012. 25 de mayo del 2012. Justamente 3 meses, 2 meses, marzo, abril, 2 meses después de que cumplí años, pues cumplí Nepal, justamente. Ok. Yo llegué a Nepal, eran 2 meses y medio que estuvimos en Nepal metidos, y llegué a final de marzo al campo base del Everest y me salí a final de mayo del campo base, 2 meses de metido en el campo base y se cumple el 25 de mayo del 2012. ¿Qué sentiste en ese momento al estar ahí arriba y, no sé, ver esa inmensidad de decir lo logré? ¿Qué sentiste? Es curioso, vos sabes que no me generó ningún sentimiento de grandeza ni nada por el estilo. Bueno, primero está, lo que sentía era frío porque estamos a 40 grados bajo cero, ¿verdad? Ok. Entonces está fresquito el lugar, allá arriba, pero la sensación de inmensidad, de Ujú, orgullo, de saber que se pueden lograr las cosas, de que alguien que se lo proponga, y no importa si es de un país tropical, de donde quieras que vengas, lo puede hacer. Esa ujú, sensación de logro como tal, pero no de orgullo porque me llegué, me paré, no, esa parte no, porque para mí también la cumbre es la mitad del camino. El 80% es una estadística que hay de personas que mueren en el Everest después de hacer cumbre. ¿Por qué? Dieron todo para llegar, ya no tienen fuerza para bajar. A ujú. nivel de negocios, hiciste la venta del mundo, sí, pero esa es la mitad. La siguiente que te garantiza más éxito, más condiciones, mejores condiciones, puede ser el seguimiento que le das a esta empresa, lo que viene detrás, que la atención, el acompañamiento, todo eso puede generar El más servicio al negocio. cliente que me deje después, Es- reventa. La gracia no es vender una exacto. sola vez, sino que la persona me siga Todo lo que comprando, ¿verdad? sigue, exactamente. Entonces la montaña es igual, o sea, la cumbre es la mitad del camino, hay que bajar y abajo es donde se celebra. Y yo recuerdo que Ok. fueron 14 horas y media subiendo del último campamento a la cumbre, bajamos en 6 y dormimos una noche a casi 8.000 metros y después seguimos bajando y me sentí súper bien. Yo me sentí siempre súper bien físicamente, nunca tuve ningún problema y me sentía, como digo, muy seguro de lo que estaba haciendo, pero no satisfecho.
curiosamente. Ok. Nunca me sentí satisfecho ¿Y con esa parte. qué viene ahí, Warner? Porque tal vez muchas veces los espacios con voz en medios de comunicación y demás, obviamente la gente se enfoca en Warner Rojas, la persona que subió al Everest. De momento solo vos y otra compatriota, que Ujú. felizmente también lo logró, si no me equivoco, el año pasado. Sí. Em, ¿Qué pasa después, Warner? Porque ya luego vos te dedicas a este tema de compartir tu experiencia como conferencista, creces en tu empresa, esta en la que llevas a otras personas a vivir la experiencia de la montaña, pero también tengo entendido que, por ejemplo, ahorita estás preparando una expedición a Uzbekistán y estos lugares que nos suenan a veces como tan de película, ¿verdad? Como tan irreales. Sí. ¿Y qué viene para Warner Rojas y qué fue después de ese momento en el Everest? Fue una, a ver, es complicadísimo porque pasas de un lugar que para mí la montaña, donde hay muy poca gente, te encontrás a un mundo que todo mundo te volviste una figura en Ok. algún lado. Entonces, para mí, por ejemplo, hubo tantas situaciones que, por ejemplo, yo iba a un restaurante y le daba la espalda a la gente. Yo quería comer con mi familia. Y o iba a San José y un día en una ferretería aquí me dicen, ¿usted es usted? Yo, sí, yo soy yo. Lo que le dijeron. Una foto y no sé qué. Cosas así. Te volviste una figura pública. La gente se extrañaba que fuera por San José. Que me metiera al mercado central. Ahí a comer. Y no estuviera en lugares de moda. Te empiezan a dar. Te hiciste una celebridad. Exactamente. Y lo peor de todo es que te empiezan a tocar la espaldita, el hombro, pues, y que carga. Y lo peor de todo es que te empezás a creer que eso es muy bueno. Y que eso es esto y que eso es el otro. Y ahí a mí se me perdió la perspectiva. Y eso le puede pasar a un alto directivo de una empresa también, ¿verdad? Por todo lo que te den, te regalan, te dices, estás un montón de gente que está trabajando con vos y que vos los tenés que velas por ellos. Y esa parte es muy complicada y es muy fácil de caer en ella cuando te empiezan a alabar tanto. Y un momento fue tanto que ya decía, no, es que usted no soy yo. Mi ser es subir montañas y no estar metido en esas carajadas. Aprendí y gracias a un montón de gente de comunicación Ujú. que me enseñó a cómo poder transmitir una charla. Entonces Ok. me salvó lo primero. Yo quiero convertirme en el mejor speaker de este país, Genial. contando una historia. Pero porque yo ocupaba algo que me llamara, no solamente subir montañas, ocupaba agarrarme algo, anclarme a algo que me diera un valor, no Ujú. solamente subir montañas. Y fue, yo quiero convertirme en el mejor speaker de este país, siendo yo. Y entonces trabajé con gente que me daba consejos, siempre a gente como Germán Retano, que me dice, cada vez que me uno con el otro, me dice, mira, puedes. Muchas gracias. Siempre tengo la oportunidad y me ha gustado escuchar a la gente que tiene más experiencia que yo y más aún después implementar lo que esa persona me dice. Entonces, aparte, y así mucha gente, Carmen Mayela Fallas, que me ayudó también con toda su empresa a decirle a Charlie mejorar en eso, gente de comunicación. Entonces, ¿cómo lo hago? Y de eso me anclé. Entonces ya fui bajando el ego, ya lo fui dejando y ya me estoy quitando esto, los Ok. egos que me metieron. Entonces, ok, vuelvo a ser Warner Bros. Entré como una depre por esa parte y empecé a ver que en las charlas me gusta compartir un mensaje, porque si yo como ser humano no estoy bien, mi entorno no está bien. Totalmente. Entonces, dar un mensaje a las personas de que sí se pueden lograr cosas, que no es fácil y que lo apunte, que ok, yo lo voy a apuntar y cómo lo voy a implementar. Ok, yo tengo esos apuntes. Yo le digo a la gente cuando empiezo la charla, ojalá puedan tener en el teléfono un lapicero, entonces apunten lo que pueden ustedes llevarse de acá. Es que, bueno, le diste un propósito, Exacto. porque muchas veces también, y ahora hiciste una analogía más atrás en la conversación que me encantó, que eran otras montañas y sobre todo montañas mentales, ¿verdad? Que muchas veces nos creamos y Exacto. que así como también muchas veces uno va muy impulsado subiendo la montaña, hay situaciones en la vida, por ejemplo, enfrentarse a un despido, Ujú. enfrentarse a una muerte, enfrentarse a situaciones donde, por ejemplo, en otros episodios en este podcast vamos a tener personas que han enfrentado una quiebra de un negocio y que suceden tal vez muchas cosas de lo que acabas de decir de tu experiencia cuando tenías todos los reflectores encima, pero ¿y después qué pasó? ¿Verdad? Porque el ser humano tiene ego y Total. el ego cuando a uno se lo arrancan duele. Ah, sí. Aunque usted dijera que estaba preparado y que tenía siempre los pies sobre la tierra. Eso no, Mm, jamás, mm. no, no. Te la lleva por algún lado. Siempre te va a llevar por algún lado ese ego.
Pues somos seres humanos. Claro. Ahora, el problema es, para mí era, me doy cuenta y sigo con esto, o me quito esto que no es lo mío. Lo bueno es darse cuenta, ¿verdad? Y jalar el hilito del globito cuando uno ve que se está yendo o tener personas alrededor que uno le Eso, diga, jáleme el hilito eso. del globo porque cuando usted vea que me estoy yendo, tráigame a la tierra. Pero el día que yo llegué a este país, después del Everest, la recepción fue enorme, fue preciosa, me sentía totalmente fuera de una cosa que no era lo mío, Mm, y empecé a que ya las cosas no iban por buen lugar en ese momento. Me llegan al Estadio Nacional y me reciben en el Estadio Nacional, hay un partido Costa Rica-Salvador, en unas ujú. eliminatorias empezando, y recuerdo que Ignacio, que estaba ahí, de pura suerte me lo encuentro, me dice, mae, qué bueno verte, no sé qué. Lo único que me dice al oído es, mae, usted está en la cresta de la ola. No se lo quiero repetir, yo sé que usted quién es, Ok, pero está en la cresta de la ola, que no se le suba. El mejor consejo que puede recibir en ese momento, gracias Ignacio. qué buen consejo. Sí. Y por más que luché, me llegó. Por un momento dije, no, me sacudo esa carambada, le encuentro Ujú. un propósito, hacer cosas, de llevar un mensaje a la gente. Entonces, sí, vivo dando charlas, ese es mi trabajo. Ahí es donde te da la oportunidad de estar en INCAE, un montón de empresas de este país, fuera de Costa Rica, y a los colegios, escuelas y colegios, llevarles mensaje a ellos para que hagan esto. Excelente. Entonces, eso fue la primera etapa de este propósito. Después dije, bueno, y sigo subiendo montañas, ¿qué quiero hacer? Y como yo no quedé satisfecho en el Everest, dije, después dije un día, entre otras montañas que subí, yo quiero subir el Everest otra vez, pero esta lo quiero hacer, Warner Rojas va solo. O sea, pasaron muchos años de que subo el Everest hasta que vuelvo a subir, a intentar el Everest otra vez. Pero ya hubo un Warner Rojas que conoce los Himalayas, estuvo en 3 expediciones antes a los Himalayas, no logré cumbre porque iba independiente, iba solo, iba deportivamente, iba con un amigo. Entonces íbamos muy diferentes a como normalmente la gente va. Pero me empiezo a ganar un nombre. Yo en ese momento tengo el nombre ganado con gente que está en el top del mundo a nivel de montaña. ¿Saben quién es Warner Rojas? ¿Quién, que es de Costa Rica? Entonces, ¿por qué? Porque me gané ese espacio en este lugar. Y empecé a trabajar en eso, porque venía trabajando tiempo con resultados, no por Ujú. ego, sino por resultados, con propósito de hacer cosas. Entonces me empiezo a dar, voy al Everest, que en las segundas no lo subo, pero te puedo asegurar que aprendí más, me siento más mejor, me siento mucho mejor como montañista, porque sé que tomo decisiones acertadas en los momentos más complicados y que primero está mi vida que el ego de intentar llegar a una cumbre. Ujú. Y muchas cosas se puede decir más, pero entonces me siento bien por eso, hacer esto. De decir, puedo hacer cosas, puedo dar la fe de que voy a un camino, que tengo que seguir mejorando, tengo que seguir entrenando, preparándome y hacer un montón de, un equipo de trabajo conmigo que me ayuda en alimentación, en medicina y todo esto, patrocinadores para poder, yo me dedico a entrenar, o sea, de eso no hay, y hay veces que uno está abajo, Claro, está bajísimo por diferentes cosas que uno le hace en la vida, claro. se murió alguien, está mal, o simplemente tengo dicho, estoy cansado, quiero hacer otras cosas, y pero ¿cómo logro? O sea, sigue haciendo lo que a usted le mueve, la pasión, y para eso, más Ujú. allá de la disciplina, tenés ganas de hacer las cosas cuando uno se siente bien, hay que más ganas de poner las cosas. Ujú. Y entonces fui al Everest, no logré la cumbre, pero el Everest tuvo un propósito también hace año. Si el año que estoy, y ahí me cuenta, vuelvo a decir que estoy ya uno está viejillo, ¿verdad? En el camino, porque estando allá en el Everest me encuentro con 2 mexicanos que había conocido en otra montaña en los Himalayas Ok, un año antes. Uno de ellos es no vidente, ciego, se wow. llama Rafa. Entonces me los vuelvo a encontrar en el Everest, empezamos a ver, y claro, como unos mexicanos que son chingones, ¿no? Como ellos dicen, entonces hacemos buena química, y estando allá, habían varios latinos, y varias gente, en un momento ellos están siendo filmados para un reportaje de la National Geographic. El Ok. tema es de que en uno de esos me llaman, me dice, bueno, ven acá, el justamente que Rafa, que es el no vidente, tiene a su compañero, que es Omar, y Omar le tiene edema cerebral y edema pulmonar, o sea, líquido en los pulmones. No puede subir, si sube se muere. Así de fácil. Me dice, Warner, Omar no puede subir y ocupo que alguien me suba al campo 2 porque es la parte más complicada entre campo base y campo 2. Ahí Ujú. va para el campo 1, pero antes de llegar ahí, toda esa parte de la cascada del Cumbú, donde están las escaleras que hay que pasar y hay un montón Los puentes de hamaca que hasta exactamente. espeluznantes. Todo eso es en esa zona más complicada. Entonces, pues, yo ocupo que alguien de confianza, que tenga confianza en él, me pueda ayudar. Vos me llevas, yo, cuente conmigo, yo lo llevo.
Ok, Y fue muy interesante porque ya pasó a tener una expedición Warner Rojas, a tener un propósito en la expedición Warner Rojas. No solamente el mío, pero también te das cuenta por qué. Él está depositando su confianza en mi persona, está depositando su vida en mí. claro. Ya no solamente la confianza, ¿no? Dice, este madre se muere y ¿quién fue el culpable? ¿Verdad? Ujú. Entonces te das cuenta que y mucha gente se acercaba a preguntar cosas, a preguntarme cosas, a contener mi opinión, y entonces vos empezás a ver que la gente empezaba a tener esas cosas. Entonces lo subo hasta el campo 2 y él sube al Everest, se convierte en la tercera persona no vidente en el mundo en escalarlo y el primer latinoamericano en escalarlo. Entonces fue un proceso muy bonito, pues entonces ahí empieza, ok, esto me da oportunidad para otras cosas, decido no volver a Himalayas por un tiempo, Ok, a escalar. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, el 90%, 98% que está gente ahí no es montañista, te ocupan de todos los servicios, pero no se conocen a ellos mismos para subir montañas. Entonces decido irme a un proyecto que casi nadie conoce, que es el Leopardo de las Nieves, y en lo que estoy ahora, escalar 5 montañas de más de 7.000 metros de altura. Y estamos yendo, sí, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, estaremos yendo. Y son proyectos técnicamente más complicados. Solamente hay una montaña que está plagada de gente, que es el Pico Lenin, que es uno de los más fáciles según la gente, pero una seringa, ¿verdad? ujú, Entonces estoy en ese proyecto, pero eso justamente ¿a qué? A que no quiero estar con lo que hace todo el mundo, sino siempre me salgo un poco. De hecho, estando ahora en los Himalayas, vamos sin guías, somos nosotros mismos por nuestras propias habilidades que ¿son tengamos. personas de aquí de Costa Rica, Warner, o gente Sí, de diferentes países que conforman el hay grupo? 2 ticos Ok, que son Kenny y Checho, que están acá, Sergio. ok, Son ticos y un amigo argentino que lo conocí en el Manaslu hace 4 o 5 años, argentino, Germán. Y estamos en este desarrollo de este proyecto. Y fue muy divertido porque estando esta vez en Kirguistán, queremos hacer la primera prueba. ¿Qué es Kirguistán? ¿Dónde está? ¿Qué se come? ¿Qué hay aquí? Un país espectacular. Estando allá, con la gente que nos hablábamos, y unos españoles decían, que ustedes son la raza, hostia, es que ustedes son la raza rara, tío. ¿Por qué? Es que todos venimos aquí con guías, ustedes vienen solos. Eso está en extinción, nos ok, decía. ok, Porque eso, entonces te das cuenta que sí, las grandes montañas del mundo que más visitan, la gente va con guías porque no son montañistas. claro. No hay un grupo de personas que vamos como compañeros de una montaña, como en las expediciones anteriores. Ujú. Pero eso lo hago y lo estamos haciendo. Yo ya transmitiendo conocimiento a los demás, subiéndole el piso a que quiera en Costa Rica subir montañas, es una cosa diferente, o sea, súbele el piso, el nivel, y pues es un reto para hacer en Costa Rica y transmitiendo ese conocimiento a los demás compañeros para que ellos, yo sé que es un encadenamiento, una Mm. escuela que a futuro van a estar haciendo cosas interesantes para que plantearse retos, yo sé que sube montañas y no se plantea retos, no ¿Y está en su ahorita mundo. estás buscando apoyo de patrocinios o cómo está ese proyecto en cuanto al tema del apoyo? Pues vamos bien, aquí bueno, podrás ver, ¿verdad? Que son parte de esta gente que me apoya, pero siempre buscamos otras cosas, porque no solamente son las montañas como tal, Claro, sino otras necesidades. Por decir, yo me dedico a eso, entonces, y como el que juega, jugaría fútbol, ocupo así entrenar, ocupo es, alimentación, así es. suplementación, y ahora, unas cosas que yo he visto con los años, por más que haga, es que antes yo le daba todo, 2, 3, 4, toda una semana de entrenamiento, un día de descanso y estaba como si nada. Ujú. Y ahora ves que ocupas 2 días para recuperarte. Entonces yo, puña, ya los Tienes que ir empiezan a hacer. dosificando. Ya empieza uno a sentir ciertos desgastes, digámoslo así. Ah, Tengo la ventaja que todavía físicamente me mantengo muy bien, pero entonces ocupo siempre gente con temas de patrocinadores y no solamente es véase acá, sino es apoyo un proyecto que es diferente a los demás claro. y les presentamos una opción de negocio a la gente. No solamente es la exposición de marca, que tiene un valor, como ya lo sabes, pero Claro. no solo, están también conferencias, actividades en la montaña con su gente, donde los podemos afrontar retos para que ellos a nivel de habilidades blandas puedan mejorar como equipo de trabajo. Mira, y sentarse con una persona con el bagaje que tienen ustedes y esta experiencia, yo lo veo como una oportunidad excelente para que las empresas vean eso, no solo enfocarse en un tema de exposición de marca, sino también cómo pueden desarrollar a su gente hacia lo interno. Exacto. Warner, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Con vos podemos hablar aquí, yo creo que 3 horas seguidas. Em, Warner, hay gente que nos está viendo, gente con sueños, que a veces piensa que todo es imposible, gente que tal vez quiere ir a estudiar al extranjero.
gente que quiere desarrollar su propia empresa, gente que cree que porque tiene una limitación física o, por ejemplo, ahora la persona no vidente que dabas ese ejemplo, una persona que sube el Everest, creo que a veces, y en lo que hablábamos ahora también de ser cauto, a veces en desarrollar cuando vos vas a informar de un proyecto que estás cocinando, nos topamos muchas veces con el que te dice, ¿para qué? Eso no se puede, eso es muy difícil, eso es muy caro. Y empiezan los peros, los peros, los peros. Warner, un mensaje final para esa gente que nos está viendo y de un deportista como vos que ha dado la pelea en un país tan pequeñito como Costa Rica, donde a veces es tan difícil, ¿verdad?, lograr apoyo, pero también pensemos en una exposición que tenga este podcast a nivel latinoamericano. ¿Qué le dirías a esa gente que nos está viendo, esos latinos que muchas veces nos ponemos tantos tropiezos? Bueno, que tener claro que eso es parte de, tener tropiezos es parte de, que no dejen de soñar, especialmente eso, que no dejen de soñar, y que tener que ese proceso de camino, hay muchos peros, pero el primer pero soy yo. O sea, tengo que creérmela, tengo que interiorizarlo todo, que tengo que yo sé que van a pasar situaciones difíciles, pero que puedo seguir adelante. O sea, luchar, siempre tener ganas de enfocarse en lo que está haciendo y que en ese proceso de tiempo va a salir, las cosas van a salir en algún momento, van a darse, pero que ame lo que hace, que ame con ganas, con deseo y que siga luchando por eso, por eso que uno desea, que tenga pasión por lo que hace. Ujú. Eso es fundamental, tener pasión por lo que uno hace, que alguna hora va a llegar, las cosas llegan, porque uno le pone ganas, le pone emoción y rodearse de gente que sea mejor que yo, 100% mejor que yo, que se rodeen de gente que te enseñe, que te aporte valor, que siempre esa gente te va a enseñar, y aunque a veces que sea algo que no me guste, que lo que me está diciendo, aprendamos a escucharlo, porque esa persona te está haciendo para bien y te está aportando, pero que sea gente que sea siempre mejor que yo y que haya logrado cosas mucho más grandes que yo. Excelente, Warner, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos pues que haya sido un episodio de mucho provecho. Ojalá que pueda compartir este contenido con alguien que sepa que lo necesita, alguien que sepa que se puede motivar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias, Warner. Mucho gusto, a las órdenes, y gracias a todos Gracias. los que han estado conectados. Gracias.